Ledetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News. Quien les habla, Mireia Bonilla. Les voy a acompañar en esta audiencia general del Papa León XIV que estamos transmitiendo desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Como los que están conectados a través de las pantallas pues pueden ver en estos momentos en imágenes. Hoy es 24 de junio, miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario y día en el que celebramos la Natividad de San Juan Bautista. Como bien sabemos, el Papa León XIV está abordando un ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II y la relectura de los textos fundamentales. El miércoles pasado el Papa dedicó su reflexión pues a su reciente viaje apostólico a España, que le llevó, como bien sabemos, del 6 al 12 de junio. Durante la audiencia general del miércoles pasado, León XIV compartió una reflexión sobre este viaje a España. Destacó la cálida acogida que recibió y señaló que el entusiasmo de los españoles es reflejo no solo de su fe, sino también el deseo de reencontrar la unidad sobre el fundamento auténtico y profundo basado en Cristo y el Evangelio, más allá, dijo, de ideologías o intereses particulares. Mientras el Papa León XIV da la vuelta con el papamóvil por la Plaza de San Pedro para saludar a la mayor cantidad posible de fieles que han ido hoy, esta mañana de este miércoles, a verle, a escuchar su catequesis. Vamos a hacer un pequeño resumen pues, de lo que dijo en la audiencia anterior, como he dicho, que la dedicó a su viaje apostólico a España. El pontífice el pasado miércoles también explicó que su visita a lugares como Madrid, Barcelona, Montserrat, cerca de Barcelona, y la Sagrada Familia, le permitió apreciar la riqueza espiritual y cultural de Europa. También subrayó que este patrimonio debe ser custodiado y puesto al servicio de los grandes desafíos actuales como la paz, la ecología integral, el desarrollo sostenible y el respeto a la dignidad humana. El pontífice también afirmó haber percibido una fuerte necesidad de escuchar el Evangelio de la Esperanza, pues en un mundo marcado por las consecuencias de modelos de desarrollo que no siempre ponen a la persona en el centro. También recordó que la misión de la Iglesia sigue siendo proteger y promover la dignidad humana, incluso en el contexto de los nuevos desafíos tecnológicos. Además destacó los testimonios escuchados durante el viaje. Migrantes, víctimas de abusos y personas privadas de libertad. A ellos los escuchó en las Islas Canarias. El Papa dijo que estos testimonios eran una invitación al diálogo, a la fraternidad y al encuentro entre culturas. Retomó también el lema de la visita a España, que era alzad la mirada, y animó a todos a contemplar al prójimo y al mundo con ojos de Dios, con amor, con respeto. Pidió compasión. Pues bien, mientras seguimos viendo en imágenes que el papamóvil del Papa León XIV se para cada 5 segundos para bendecir a un bebé, para bendecir a un recién nacido, les recordamos que estamos desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News para acompañarlos en la audiencia general del Papa León XIV que transmitimos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano en esta mañana de 24 de junio, esta mañana soleada de este miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario. Aprovechamos también estos minutos mientras el Papa termina de dar su vuelta por la Plaza de San Pedro con el papamóvil, pues precisamente para saludar a todas las emisoras que están retransmitiendo nuestra señal por radio y por televisión. Hoy están conectadas con nosotros ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización, Radio y Televisión, EWTN, Radio y Televisión, Cetelmont Televisión en España, Pax Televisión de Perú, Radio y Televisión Cáritas de la Universidad Católica de Paraguay, Radio María Venezuela y Guatemala, también Radio María El Salvador, Radio Vicentina en Chile, Radio Fides San José de Costa Rica,
Radio La Voz de María en Guayaquil. También están conectadas con nosotros hoy desde Argentina, Radio Magna en Chubut. Y en Estados Unidos, Santa Teresita Radio, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada y el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Pues bien, como estamos viendo en imágenes, el Papa está prácticamente terminando su vuelta en el Papamóvil para dar inicio a la audiencia general con su respectiva catequesis de este miércoles. Hay varios grupos que han llegado de todo el mundo, pues hoy, para participar en esta audiencia general del Papa. Vamos a citar, pues, los de nuestro idioma, los de nuestra lengua española. Desde España hay varios grupos, uno de ellos son 45 personas de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Alicante. También ha venido un grupo de la Asociación Española de Urología, de la Fundación para la Investigación en Urología, 50 personas. También han venido otro grupo de la Asociación Cultural de Bordalba, del Instituto Práxades Mateo Sagasta, Instituto Cosme García de Logroño. También ha venido un supergrupo de 70 personas del Colegio San Patricio de Madrid. Y también los del Liceo Politécnico de Sant Cugat de Vallès. De México ha venido un grupo también de la Parroquia María Inmaculada. De Paraguay, otro grupo de unos 30 peregrinos. De Argentina ha venido esta mañana la Orquesta de Jóvenes del Bajo Flores y Villa Soldati de Buenos Aires. De Colombia destaca un grupo de militares y un grupo de 16 personas formado por la institución Coredi de Sonsón, Río Negro. Hoy el Santo Padre continuará reflexionando sobre los documentos del Concilio Vaticano II y seguramente pues se detendrá en la Constitución Sacrosanctum Concilium, que estaba ya reflexionando sobre ella durante las semanas anteriores, con este parón, como hemos dicho el miércoles pasado, que siempre que el Papa, siempre que el Pontífice vuelve de un viaje, ese miércoles siguiente, siempre se dedica la catequesis precisamente pues para hablar, para reflexionar y para agradecer por ese viaje que acaba de realizar. El Papa León XIV ya está llegando al atrio, donde en breves momentos dará comienzo esta audiencia general con su respectiva catequesis. Les recuerdo que la catequesis está formada en diferentes idiomas precisamente para poder llegar al mayor número de personas y de fieles posible. Se pronuncia en italiano, el Papa la va a pronunciar en italiano y después se hacen los diferentes resúmenes en los diferentes idiomas. Bien, les recuerdo que estamos transmitiendo desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano la audiencia general del Santo Padre León XIV, hoy 24 de junio, día en el que celebramos la Natividad de San Juan Bautista. Ahí está el Papa en imágenes, saludando a los lectores, que son los encargados de hacer los resúmenes y de traducir los saludos que posteriormente hará el Papa León XIV a los fieles de cada idioma. Y ahí está, ya ha llegado. Il Santo Padre da ora inizio. Bien, el Santo Padre inicia ahora la audiencia general introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La paz esté con ustedes. Y con este saludo litúrgico comienza, ahora sí, la audiencia general del Papa León XIV. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. La lectura de hoy es de la primera carta a los Corintios. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo y a cada uno en particular miembros de ese cuerpo. Este mismo pasaje bíblico que acabamos de escuchar en italiano de la primera carta a los Corintios, ahora va a ser leído en los 8 diferentes idiomas que son los que forman parte de la audiencia general del Papa León XIV. Ahora la lectura la vamos a escuchar en lengua francesa. Mientras escuchamos a la lectora en francés, recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general de Su Santidad el Papa León XIV, que está teniendo lugar en la Plaza de San Pedro, dentro de la Ciudad del Vaticano. Bien, acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa y este mismo pasaje lo escuchamos ahora en inglés. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. También aprovechamos para saludar a quienes nos están siguiendo a través de nuestro portal, de nuestra página web, también desde nuestro canal de YouTube y a través de Facebook Live, de la directa que tenemos en estos momentos en Facebook. Quien no esté conectado, le invitamos pues a que lo haga y a que se conecte. Si estáis por radio, por ejemplo, y queréis ver la imagen también, pues estamos en Facebook y en YouTube ahora mismo en directa. También está conectados con nosotros hoy el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, así que nuestro saludo también para ellos. Ha sido proclamado el pasaje bíblico en inglés y ahora hace lo mismo la lectora del pasaje bíblico en alemán. Durante la audiencia general les recuerdo pues que la palabra es proclamada en diferentes idiomas precisamente para poder llegar a la mayor cantidad posible de fieles. Recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general del Santo Padre desde la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. Ahí llega nuestro turno. Ahora el pasaje bíblico es leído en nuestro idioma, en español. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada cual uno de sus miembros. Palabra de Dios. Bien, acabamos de escuchar la proclamación de la primera carta a los Corintios. La lectora de este miércoles es nuestra compañera Patricia Inestrosa, que forma parte de nuestra redacción en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Ahora es el turno de la proclamación en lengua china. Recordamos que el idioma chino fue el último que se añadió a las traducciones en las audiencias generales del Papa. Se introdujo en diciembre de 2024, o sea que relativamente hace poco tiempo que las catequesis, las audiencias generales del Papa cuentan con el chino. Ahora es el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Irmãos, como o corpo é embora tenha muitos membros, e como todos os membros. La catequesis del Papa León XIV de hoy será sobre el Concilio Vaticano II, en concreto sobre la lectura de la Constitución Sacrosanctum Concilium y sobre el significado profundo de la Eucaristía dentro de la liturgia y de la vida de la Iglesia. Ahora el mismo pasaje bíblico es proclamado en árabe. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنطس. Estamos viendo en imágenes que la Plaza de San Pedro, además de que hoy es un día muy caluroso, estamos en plena ola de calor,
Ya a estas horas, que son las 10:15, hace bastante calor, hacen casi 35 grados. Está llena de fieles, la plaza llena de peregrinos, pues de todas partes del mundo. Muchos vienen de otras ciudades italianas, pero otros vienen de muy lejos, de muchos países. Antes hemos dicho que había grupos de México, de Guatemala, de España. También hemos visto varios grupos de Estados Unidos. Y como siempre, pues hay muchos bebés para que reciban la bendición del Santo Padre y muchos recién casados. Esto es una cosa muy típica de las audiencias generales. Los recién casados vienen, después de haberse casado, vienen vestidos con el traje, ellas de novia y ellos con su traje de novios, para recibir después también la bendición papal. Hemos escuchado ahora la proclamación en lengua polaca. Bien, la catequesis del Papa. Ahora, queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Continuamos las catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II, en particular sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia. Cuando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo. Cuando San Agustín quiere explicar a los recién bautizados el misterio del cuerpo de Cristo, retoma el pasaje de San Pablo que hemos escuchado. Vosotros sois cuerpo de Cristo y cada uno, por su parte, miembros de él. Y agrega, es vuestro misterio lo que recibís. A lo que sois vosotros respondéis, amén. Y vuestra respuesta es como la vuestra firma. Se os dice, el cuerpo de Cristo, y vosotros respondéis, amén. Sed pues miembros del cuerpo de Cristo, para que vuestro amén sea verdadero. Sed lo que veis y recibid lo que sois. Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù, la Costituzione sulla liturgia. Inmediatamente después de evocar la última cena de Jesús, la Constitución sobre la liturgia habla de la Eucaristía en estos acentos agustinianos. Para los cristianos, participar en la mesa del Señor significa, en efecto, ser formados por la palabra de Dios, alimentarse en la mesa del cuerpo del Señor, dar gracias a Dios. Es recibiéndolo en su palabra y en la Eucaristía cómo llegamos a ser lo que recibimos. Nos convertimos en el cuerpo cuya cabeza es Cristo resucitado, sentado a la derecha del Padre, quien nos prepara un lugar en los cielos. Así, la Eucaristía es el sacramento del reino que viene, es el pan del camino que nos conduce hacia la patria celestial, hasta el día feliz en que Dios será todo en todos. La Asamblea litúrgica ofre el sacrificio non solo per le mani del sacerdote. La Asamblea litúrgica ofrece el sacrificio no solo por manos del sacerdote, sino también unida a él. Desde esta perspectiva, la Eucaristía es la forma del sacrificio espiritual de los cristianos, en cuanto camino de unión con Dios y de unión recíproca. Participando en ella, aprenden a ofrecerse a sí mismos y día tras día consumarse por medio de Cristo, en la unidad con Dios y entre ellos. Así, incorporándonos a Cristo, la Eucaristía nos enseña a adoptar el estilo de vida del mismo Señor Jesús, marcado por el don gratuito de sí. Questo dono ci fa entrare perciò nella dinamica dell'unità que offre un potente antídoto. Así, incorporándonos a Cristo, la Eucaristía nos enseña a adoptar el estilo de vida del mismo Señor Jesús, marcado por el don gratuito de sí. Este don nos introduce, por tanto, en la dinámica de la unidad, que ofrece un poderoso antídoto contra los fermentos de división que minan nuestro mundo, nuestras comunidades, nuestras familias y nuestro corazón.
Queridísimos, cuando participamos en la Eucaristía estamos invitados a escuchar la palabra de Dios y alimentarnos en la mesa del Señor, donde Él mismo se ofrece al Padre. Estas dos partes de la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, están tan estrechamente unidas entre sí que forman un único acto de culto. En cuanto a la palabra, hay que recordar que no se trata solamente de adquirir un conocimiento intelectual de las Escrituras, sino de recibir la palabra viva y eficaz, dirigida por Dios a todos y al mismo tiempo a cada uno. Una palabra que alimenta y nutre junto con el pan eucarístico y nos hace pasar de la decadencia del pecado a la vida nueva en Cristo. La Eucaristía nos abre a la inteligencia de la Sagrada Escritura, así como la Sagrada Escritura ilumina y explica a su vez el misterio eucarístico. El Concilio Ecuménico Vaticano II pidió abrir más ampliamente los tesoros de la Biblia, para que se ofreciera a los fieles con mayor abundancia la mesa de la palabra de Dios. La riforma liturgica ha tradotto questa richiesta in quel tesoro che è il lezionario, cioè il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche. Tale ampiezza è stata attinta. La reforma litúrgica tradujo esta petición en ese tesoro que es el leccionario, es decir, el libro que reúne todas las lecturas bíblicas para las celebraciones litúrgicas. Tal amplitud fue tomada de la fuente más pura de la tradición viva, que conjuga la fidelidad o la tradición con la apertura a un legítimo progreso. El comienzo del capítulo segundo de la Constitución sobre la liturgia está tejido de referencias al gran río de la tradición, que va desde los padres de la Iglesia hasta nosotros. Lo cito: Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en la que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar a lo largo de los siglos, hasta su retorno, el sacrificio de la cruz y confiar así a su amada esposa, a la Iglesia, el memorial de su muerte y de su resurrección. Sacramento de amor, signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el cual se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita divina e lasciamoci trasformare. Queridos hermanos y hermanas, acudamos con fe a esta fuente de vida divina y dejémonos transformar por el misterio que celebramos. Acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre del Papa León XIV en italiano, como he explicado al principio de la transmisión. A continuación vamos a escuchar los resúmenes en los 7 idiomas restantes, empezando ahora por el francés, donde cada uno de los monitores pues va a explicar que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici à présent un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre catéchèse sur la constitution du Concile Vatican II sur la liturgie. Por los cristianos. Estamos escuchando a la monitora francesa y dentro de poco el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles de lengua francesa.
El Papa esta mañana, la mañana de este miércoles 24 de junio, ha continuado su reflexión sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Se ha centrado hoy concretamente en el misterio de la Eucaristía. Partiendo de las enseñanzas de San Agustín, el Papa nos ha recordado hace unos minutos que los cristianos no solo reciben el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, sino que están llamados a convertirse en aquello que reciben, el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el Señor resucitado. Et jour après jour à être incorporés au Christ dans l'unité avec Dieu et entre eux. Elle leur enseigne à adopter le mode de vie du Seigneur, Jésus lui-même, marqué par le don gratuit de soi. Notre Sauveur, lors de la scène, la nuit où il fut livré, a institué le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang, afin de perpétuer, à travers les siècles, jusqu'à son retour, le sacrifice de la croix, et de confier ainsi à son épouse bien-aimée, l'Église, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Puisons avec foi à cette source de vie divine qu'est l'Eucharistie et laissons-nous transformer par le mystère que nous célébrons. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa provenientes de Bélgica, Camerún y Francia. Fratelli e sorelle, possiamo trovare nell'Eucaristia Hermanos y hermanas, que podamos encontrar en la Eucaristía, fuente de la unidad del pueblo cristiano, las fuerzas necesarias para promover la concordia y la caridad en nuestras familias y comunidades, a menudo marcadas por conflictos y divisiones. Que Dios os bendiga. Ahora la lectora de lengua francesa está traduciendo el saludo del Papa a los fieles franceses. Frères et sœurs, puissions-nous trouver dans l'Eucharistie, source de l'unité du peuple chrétien, les forces nécessaires pour susciter la concorde et la charité dans nos familles et nos communautés, souvent marquées par des conflits et des divisions. Que Dieu vous bénisse. Y ahora en monitor ahora escuchamos al Papa León XIV, que hace resumen de la catequesis en su lengua madre, en lengua inglesa. Escuchamos. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, as we continue our series of catecheses, Queridos hermanos y hermanas, al continuar nuestra serie de catequesis sobre el Concilio Vaticano II, reflexionamos sobre la celebración de la Eucaristía tal como la presenta la Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium. Este sagrado misterio es descrito en el segundo capítulo del documento como sacramento de amor, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. La Constitución también subraya que durante la misa los fieles no son espectadores pasivos. Más bien, todos están llamados a ofrecerse a sí mismos, unidos a Jesucristo, víctima inmaculada, al Padre, por manos del sacerdote y junto con Él.
participar en el sacrificio eucarístico significa también dejarse formar por la palabra de Dios y alimentarse en la mesa del cuerpo del Señor. De hecho, estas dos partes de la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, están tan estrechamente unidas entre sí, conectadas, que constituyen un solo acto de culto. Hermanos y hermanas, mientras buscamos nuestro alimento en esta abundante fuente de vida divina, permitamos que el misterio que celebramos transforme nuestra vida. Saludo cordialmente a los peregrinos y visitantes de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos provenientes de Inglaterra, Suecia, Malawi, Tanzania, Indonesia, Singapur, Corea del Sur, Canadá y los Estados Unidos de América. Sobre todos vosotros y vuestras familias, invoco la paz y la alegría de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga. Ahí hemos escuchado el resumen y los saludos del Papa León XIV en su lengua madre, en inglés, y ahora a continuación estamos escuchando a la monitora de lengua alemana, también compañera nuestra de aquí de Vatican News Radio Vaticana del programa alemán, que está haciendo el resumen de la catequesis que acaba de pronunciar el Papa hace unos minutos en italiano. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen. Vale, esta mañana, pues el Papa León XIV ha destacado en su catequesis que la Eucaristía es el sacramento que anticipa el reino de Dios. Esto es importante. Ha dicho que alimentados por el pan de vida, los cristianos caminan hacia la patria celestial con la esperanza puesta en la vida eterna. También ha dicho que la misa no es solamente el recuerdo de un acontecimiento pasado, sino una participación real en la vida de Cristo, una participación activa en la vida de Cristo resucitado que nos conduce hacia la plenitud del encuentro con Dios. Und am Tisch des Herrenleibes Stärkung finden. Sie sollen Gott Dank sagen und die unbefleckte Opfergabe darbringen, nicht nur durch die Hände des Priesters, sondern auch gemeinsam mit ihm und dadurch sich selber darbringen lernen. So sollen sie durch Christus, den Mittler, Tag für Tag zur immer volleren Einheit mit Gott und untereinander gelangen. Der heilige Augustinus lehrt über dieses Geheimnis des Glaubens. Wenn ihr also Leib und Glieder Christi seid, dann liegt euer Geheimnis auf dem Tisch des Herrn. Euer Geheimnis empfangt ihr. Seid, was ihr seht, und empfangt, was ihr seid. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle, oggi nella solennità della Natività Queridos hermanos y hermanas, hoy en la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista acogemos su invitación a la conversión a Cristo, a quien Él reconoció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siguiendo su ejemplo, preparemos también nosotros los caminos del Señor para que el mundo crea en Cristo Redentor. A todos mi bendición. Ahora la monitora está transmitiendo un saludo del Papa a los fieles de lengua alemana, lo está traduciendo. Y apenas terminemos de escuchar a la monitora en lengua alemana, escucharemos el resumen hecho en nuestro idioma. Ahora es el turno de nuestro idioma en español. Ich segne euch alle. Ahí va nuestra compañera Patricia Inestrosa, de aquí de Radio Vaticana, Vatican News, de nuestra redacción. Escuchemos. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín.
Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy el ciclo de catequesis dedicadas a los documentos del Concilio Vaticano II, en particular sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, que trata de la liturgia. Con un acento agustiniano, este texto conciliar invita a los cristianos a que sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del cuerpo del Señor y den gracias a Dios. Cuando recibimos al Señor en su palabra y en la Eucaristía, nos convertimos en aquello que hemos recibido. De esta forma, la Eucaristía es anticipo del sacramento del reino que está por venir y a la vez nos enseña a adoptar el estilo de la vida de Cristo, entregando la propia vida. Por otra parte, la palabra edifica también nuestra relación con el Señor, haciéndonos pasar de la decadencia del pecado a la vida nueva en Cristo. Acudamos con fe a esta fuente de vida divina, que son los sacramentos, y dejémonos transformar por aquello que celebramos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Recibamos con fe los sacramentos y pidamos al Señor que se nos da en la Eucaristía y en la palabra, que transforme nuestra vida en Cristo y nos haga suyos, que Él nos enseñe a participar cada día con más fruto de su presencia real, signo de unidad y vínculo de caridad. Que Dios les bendiga siempre. Muchas gracias. Y el Papa ha hecho llegar en español los saludos a todos los fieles de América Latina, España, Estados Unidos y los que se encuentran por otras partes del mundo. Ahora es el turno del monitor de lengua china. 圣父教宗讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座辖服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣。El Papa también hoy ha subrayado que la Eucaristía nos enseña el estilo de vida de Jesús, basado en la entrega de sí mismo y el amor gratuito. Ha dicho que al unirnos a Cristo en el sacrificio eucarístico aprendemos también a vivir en comunión con los demás. Por eso, ha aclarado que la Eucaristía es un poderoso remedio frente a las divisiones que afectan al mundo, a las familias, a las comunidades y a la propia Iglesia. 为仁爱的盛世，统一的象征，爱德的联系，愉悦的宴会，在此，基督以自己为食物。 心灵充满恩宠，赐给我们将来荣福的保证。此宪章还强调，在弥撒圣祭中，众信友并不是被动参与的观众，而是受邀且司铎之手，与司铎一起，将自己与无玷的牺牲耶稣基督相结合，奉献给天父。参与感恩圣祭，也意味着接受天主圣言的教导。 领受无主圣体的滋养。事实上，组成弥撒的两个部分，即圣道礼仪与圣祭礼仪，彼此严密地结合在一起，形成一个礼仪行动。兄弟姐妹们，当我们从这丰盛的天主性的生命的源泉中滋取养分时，
让我们所庆祝的奥迹能够转化我们。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, l'Eucaristia è il pane del cammino que ci conduce verso la patria celeste. Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china, queridos hermanos y hermanas. La Eucaristía es el pan del camino que nos conduce hacia la patria celestial. Os bendigo de corazón. Este ha sido el saludo del Papa a los fieles de lengua china. Ahora el lector, el monitor, los está traduciendo. Y después será el turno del resumen de la catequesis en portugués. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe fiel afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A partir do Concílio Vaticano II, refletimos hoje sobre o mistério eucarístico. Instruídos pela palavra e saciados à mesa do Senhor, realidades que na missa constituem um único ato de culto. Os cristãos tornam-se o corpo do qual Cristo é a cabeça. A esse respeito, Santo Agostinho exorta: sede o que vedes e recebei o que sois. Na Eucaristia, a Assembleia Litúrgica é nutrida pelo pão do céu de modo especial, unida ao sacerdote, oferece pelas suas mãos o sacrifício. Além disso, o desejo do concílio de um maior contato com a riqueza bíblica realizou-se com o lecionário. Antídoto contra as divisões, a palavra de Deus faz-nos passar da decadência à vida nova da graça. Realmente, por meio de uma participação ativa, aprendemos a doar-nos assumindo o estilo de vida de Jesus, que faz de si dom para os outros. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese. Saludo con afecto a todos los peregrinos de lengua portuguesa. In modo speciale il gruppo di São José do Rio De manera Preto, especial al grupo de São José do Rio Preto y a los sacerdotes de Sorocaba. Cari fratelli e Queridos sorelle, hermanos y hermanas, a tutti voi quisiera vorrei recomendaros raccomandare di a non todos trascurare que la no descuidéis preparazione alla messa. la preparación para la misa, Con la confessione interiormente, frequente, mediante la y confesión attorno a noi, frecuente, y facendo también a tacere nuestro i alrededor, rumori che ci haciendo impediscono callar los di ruidos que ascoltare nos la impiden parola di escuchar la Dio. palabra de Dios. Il Signore vi benedica. Que el Señor os bendiga. Eis a tradução Ahora dessas la palavras. lectora Saúdo com carinho todos os está peregrinos de língua traduciendo portuguesa. en portugués las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa que han venido de África, de Brasil y de Portugal. Queridos irmãos e irmãs, gostaria de aconselhar a todos que não descuideis da preparação para a missa, interiormente através da confissão frequente e à nossa volta, silenciando os ruídos que nos impedem de ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Ahora es el turno del monitor de lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس.
Uno de los aspectos centrales de la catequesis de esta mañana ha sido sin duda la estrecha relación entre la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Su Santidad el Papa León XIV ha recordado que ambas forman un único acto de culto. La palabra de Dios prepara el corazón para el encuentro con Cristo en la comunión, mientras que la Eucaristía ayuda a comprender más profundamente el mensaje de las Escrituras. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في سر الإفخارستية وقال: عندما يشارك المؤمن في مائدة الرب ويصغي إلى كلمة الله فهو يصير عضوا في جسد المسيح. الإفخارستية هي استمرار لذبيحة المسيح على الصليب وذكرى موته وقيامته من بين الأموات، وهي سر أي علامة وأداة حبه وعلامة الوحدة وعربون المجد الآتي. وبالاشتراك فيها يتعلم المؤمنون أن يقدموا ذواتهم مع المسيح ذبيحة روحية فيزدادون اتحادا بالله وبعضهم ببعض وتصير حياتهم عطاء ومحبة. كما أن ليتورجيا الكلمة وليتورجيا الإفخارستية تكونان معا عبادة واحدة، إذ أن كلمة الله تهيئ المؤمن لفهم الإفخارستية، والإفخارستية تنير معنا الكتاب المقدس وتمنح حياة جديدة في المسيح. ودعا قداسته المؤمنين إلى أن يستمدوا من سر الإفخارستية نعمة التحول الداخلي ليعيشوا منذ الآن عربون الملكوت السماوي الآتي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a celebrare Saludo a los fieles de lengua árabe. Estamos llamados a celebrar la Eucaristía en el altar del Señor, pero también en la vida cotidiana, donde es posible vivir cada cosa como una ofrenda y una acción de gracias. Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal. Ahora el monitor de lengua árabe está traduciendo a los fieles el saludo del Papa. حيث يمكننا أن نعيش كل شيء كذبيحة وتقدمة شكر. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Estamos llegando al final de esta audiencia general, en la cual también el monitor de lengua polaca, como vemos en imágenes, va a hacer la síntesis de la catequesis de hoy centrada en la primera carta a los Corintios. I szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejsza katecheza poświęcona jest misterium Eucharystii, o którym konstytucja Sacrosanctum Concilium opowiada, odwołując się do myśli świętego Augustyna. Liturgia słowa i liturgia eucharystyczna to dwie zasadnicze części mszy świętej, które ściśle łączą się ze sobą i stanowią jeden akt kultu. Sobór Watykański II polecił obficie zastawić wiernym stół Słowa Bożego i szeroko otworzyć skarbiec biblijny. Służy temu lekcjonarz, Księga Czytań Biblijnych do celebracji liturgicznych. Pozwólmy, aby przemieniała nas tajemnica Eucharystii, w której przyjmujemy Chrystusa. Duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi.
Saludo cordialmente a los polacos, in particolare i bambini e i ragazzi. en particular a los niños y a los jóvenes. Sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Las Dio vacaciones son nella un tiempo de bellezza del descanso creato. y de búsqueda de los signos de Aprovechatene Dios per una en la maggiore belleza de la partecipazione alla creación. Santa Messa, Aprovechad este la tiempo para meditazione participar della más parola di plenamente Dio, en la Santa Misa, i ritiri meditar a la spirituali, palabra de Dios, i pellegrinaggi realizar retiros ed espirituales, incontri con i vostri peregrinaciones cari. y encuentros con vuestros seres Preghiamo anche queridos. per i giovani Oremos también por affinché los scelgano jóvenes con para que saggezza elijan la con scuola sabiduría ed la escuela l'università y la e universidad discernano con y prudenza disciernan la con propria prudencia su vocazione. propia vocación. A tutti la mia benedizione. A todos os imparto mi bendición. Ahora la lectora está traduciendo un saludo del Papa a los fieles polacos que acabamos de escuchar. Szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi. Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Wszystkich Was błogosławię. Por último, escuchamos los saludos a los fieles de lengua italiana. Santo Padre, La monitora dice: Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai Dirijo mi pellegrini di cordial lingua italiana. bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. In particolare saluto i fedeli delle tante parrocchie qui presenti. En particular, saludo a los fieles de las numerosas parroquias aquí presentes. A pesar del calor de estos días, así como a los miembros de la Fundación Rubens Triva y a los participantes en la quinta edición del Festival Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Queridos hermanos y hermanas, que la visita a las tumbas de los apóstoles fortalezca vuestra comunión fraterna y despierte en cada uno la disponibilidad para ponerse al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Accolgo con affetto i sacerdoti del camino neocatecumenale. Acojo con afecto a los sacerdotes del camino neocatecumenal. Provenienti da diversi procedentes de diversos países. che l'offerta quotidiana del sacrificio eucaristico sia per Deseo voi que la ofrenda sostegno cotidiana del del sacrificio ministero a eucarístico favore sea del para popolo vosotros di Dio. apoyo y fortaleza en vuestro Il mio pensiero ministerio va al servicio del infine pueblo ai de Dios. giovani, ai Por malati, último, mi pensamiento agli se dirige a los sposi noveni. jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Oggi celebriamo la solennità della Natività di San Giovanni Battista. Hoy celebramos la que ha solemnidad de la preparato Natividad de la San vía Juan a Cristo. Bautista, que preparó el camino a Egli vi Cristo. aiuti a riscoprire Que Él la os ayude a vocazione redescubrir battesimale, vuestra vocación per bautismal essere para ovunque ser en todas annunciatori partes lieti alegres del anunciadores del regno reino di de Dio. Dios. A tutti la mia benedizione. A todos os imparto mi bendición. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et
nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Hemos recibido la bendición del Santo Padre, el Papa León XIV, y hemos llegado al final de esta audiencia general, en la que el Papa León XIV ha continuado su ciclo de catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II, deteniéndose esta vez en la Constitución Sacrosanctum Concilium, el texto dedicado a la Sagrada Liturgia y promulgado por el Papa Pablo VI en el 1963, considerada la puerta de entrada a la renovación conciliar. Esta Constitución, sobre la que el Papa León XIV ha reflexionado esta mañana, subraya que la liturgia es la fuente principal de la vida de la Iglesia y que la Eucaristía ocupa un lugar central como sacramento de unidad y participación en el misterio pascual de Cristo. En esta ocasión, el Santo Padre ha reflexionado sobre el misterio eucarístico, recordando que, en particular, en la misma mesa del Señor los fieles son reunidos y edificados como un solo cuerpo de Cristo. Y mientras en las imágenes vemos cómo los obispos y un montón de fieles están saludando al Santo Padre, el Papa León XIV, nosotros nos despedimos. Para todos, un saludo cordial de quien les habla, Mireia Bonilla, en nombre de todos los integrantes de la redacción española de Radio Vaticana y Vatican News, y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros y habernos acompañado durante esta telecrónica. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.